Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, vamos a empezar. Según lo estaba ahorita revisando, pues acabamos el ejercicio que hicimos del sistema mecánico de primer orden. Entonces, empezamos hoy con los sistemas de segundo orden o de segundo grado, es decir, aquellos que tienen dos elementos que almacenan energía. Bueno, vamos a empezar y vamos explicando sobre la marcha. Así es que hoy vamos a trabajar casi todo con la pantalla de la computadora. Por ahí, nada más para explicar algunas cosas, usar el pizarrón. Bueno, entonces, los sistemas de segundo grado, vamos a empezar a verlos. Vamos a describir un sistema general de segundo grado. Al igual pues, que lo hicimos con el de primer grado, tenemos de manera general ese sistema físico donde tenemos una entrada, UDT, o excitación externa, una salida, UDT, que recordemos nuevamente, la salida significa la variable que nos interesa conocer, y en este caso, pues vamos a tener, al tener un sistema de segundo orden, pues vamos a tener condiciones iniciales, tanto directas como derivadas, que nos dicen, pues, cuál es el estado energético inicial de nuestro sistema. Y al igual que en los sistemas de primer grado, pues vamos a trabajar con el modelo externo, es decir, con el modelo descrito por una ecuación diferencial de segundo grado, ecuación pues asociada a la salida, a nuestra variable de interés, y bueno, pues lo recordamos también que nuestro modelo externo pues lo podemos desarrollar a partir de los modelos, de la metodología que hemos visto para modelar con variables de estado y después generar nuestro modelo en ecuación diferencial de segundo grado en función de la variable de salida que nos interesa. Entonces, de manera general, pues un sistema de segundo grado queda descrito por una ecuación diferencial a través de tres coeficientes: A para el término de la segunda derivada, más B con el término de la primera derivada, más C con la variable directa de interés, tiene que ser igual a nuestra excitación. O bien, pues de manera normalizada, pues vamos a tener X dos puntos, más B entre A, X punto, más C entre A, X, igual a la salida entre A, para tenerla de manera normalizada. Ok. Vamos a poner las dos pantallas para que ahí nos quedemos. No sé qué hice con la cámara. Ah, aquí está la cámara, pero ahora la cámara ya me tapó. Ahí estamos. Ok. Y bueno, entonces, los sistemas de segundo grado, además de escribirlas de forma normalizada, como lo tenemos en la parte de abajo de la primera diapositiva, las solemos escribir también desde un punto de vista del comportamiento dinámico del sistema en función de la frecuencia natural de respuesta. Es decir, vamos a empezar a meternos con esta terminología de respuesta natural del sistema. Déjenme quitar esta ahorita. Un sistema de segundo grado
al tener dos elementos que almacenan energía, y particularmente cuando los elementos que almacenan energía son de los dos tipos de almacenadores que tenemos, es decir, combinamos un almacenador de esfuerzo con un almacenador de flujo. En sistemas eléctricos, pues si tenemos un capacitor y un inductor, desde luego por ahí alguna resistencia, un disipador de energía. La energía del capacitor y del inductor normalmente están relacionando o se la están pasando uno al otro. Lo mismo pasa cuando tenemos una suspensión mecánica. Ya veremos el ejemplo cuando tenemos una masa. Pensemos en una masa colgada en un resorte y bueno, un disipador. Si soltamos la masa va a caer hasta que el resorte se estira lo suficiente e iguala la fuerza que tenemos debido al peso de la masa. La masa todavía cae un poquito más y ahora el resorte lo regresa. Luego va a llegar un momento en el que el resorte ya no tiene energía potencial porque se está comprimiendo y ahora vuelve a haber energía cinética en la masa y ahí está en un proceso de oscilación. Y al estar oscilando, pues por eso tenemos que relacionarlo con ese término de frecuencia natural. Dependiendo las características de los dos elementos que almacenan energía, pues va a oscilar más rápido o va a oscilar más lento, como lo iremos viendo en la representación de los modelos de segundo grado. Entonces, para poder representar un modelo, un sistema de segundo grado a través de los modelos en función de la respuesta natural, en función de su frecuencia natural de la respuesta, la ecuación diferencial la solemos escribir incluyendo estas letritas extrañas, esta como viborita, que es una letra griega xi, xi. Esta viborita es la letra griega xi. Y esa letra griega xi nos representa el factor de amortiguamiento relativo. Ya iré describiendo y tratando de explicarles físicamente qué nos representa cada cosa. Omega n, que nos representa la frecuencia natural no amortiguada, o también la conocemos como frecuencia de resonancia. O bien podemos escribirla como esa otra ecuación a través de un término alfa que se llama constante de amortiguamiento real o atenuación. También lo conocemos en sistemas eléctricos, en control, manejamos ambos tipos de ecuaciones. Y alfa y la omega d, que es la frecuencia natural amortiguada o frecuencia real. Entonces, con esas dos ecuaciones que ambas están asociadas a cómo oscila un sistema de segundo grado cuando tiene oscilaciones, hay veces que no oscila un sistema de segundo grado, ya lo iremos viendo, podemos entonces describir de mejor manera la respuesta de un sistema de segundo orden que puede o no tener oscilaciones, como lo iremos viendo. Bueno, entonces partimos de que en un sistema de segundo grado, un sistema dinámico, tenemos energía almacenada en un almacenador de esfuerzo, en un almacenador de flujo, y dependiendo las características de cada uno de ellos, normalmente lo que pasa es que una energía se la pasa al otro y el otro la regresa, como el ejemplo que les di de la masa y el amortiguador. Lo mismo va a pasar en un sistema hidráulico. Imaginemos que tenemos un tanque y tenemos una tubería muy larga. Y probablemente a lo mejor después tenemos por ahí otro tanque. Vamos a ver
en su momento un ejemplo, y en una tubería, pues si tenemos agua fluyendo en la tubería y tiene entonces energía cinética y estamos llenando un tanque y eventualmente quitamos la excitación, por ejemplo, esta energía cinética del agua que está fluyendo, pues hace que el agua siga en movimiento, el tanque sigue subiendo su nivel y va a llegar un momento en que la energía potencial del tanque es igual o superior a la energía cinética. Eso va a hacer que el agua en la tubería se detenga, pero ahora hay más energía potencial y ahora esta energía potencial va a empujar el agua de regreso y va a aumentar la energía cinética hasta que no hay tanta energía potencial y ahora ahí va de regreso y se genera un proceso de oscilación en los sistemas hidráulicos y eso pasa en cualquier sistema hidráulico, por eso podemos ver de repente en algunas zonas tanques muy altos que tienen que ver con control de oscilaciones. Hay uno que a mí desde hace muchos años, desde chico, me llamó la atención, aquí en la zona del Pedregal de San Ángel, por ahí por donde hay un centrito comercial, hay una torre, un tanque altísimo. Ese es un tanque de oscilación, una torre de oscilación, también los conocemos, precisamente para permitir que el agua pase energía cinética, energía potencial, y ahí está hasta que finalmente se va a disipar y se va a detener. Eso es debido a que tenemos la interacción de elementos almacenadores, uno en almacenador de esfuerzo y el otro almacenador de flujo. Y lo mismo pasa con un capacitor, un inductor. El capacitor almacena energía y luego hace que circule corriente por el inductor, que ahora almacena energía y después la regresa al capacitor y ahí está brincando la energía de un elemento a otro. Y si hay de por medio un disipador, pues eventualmente la energía se va a disipar y dejará de oscilar. Eso es lo que pretendemos describir matemáticamente a través de los modelos matemáticos escritos o expresados con las relaciones que tenemos ahí en la diapositiva, con esa relación de x 2 puntos más 2 xi omega n x punto más omega n cuadrada x igual a u de t, o bien la de abajo. Ok. Ok. De aquí, de estos dos, vamos a ponerla entonces. De aquí, de estas dos ecuaciones, pues podemos claramente compararlas y ver que alfa pues es igual a xi omega n. Es decir, la constante de amortiguamiento real o atenuación pues tiene que ver con el producto del factor de amortiguamiento relativo y de la frecuencia natural no amortiguada. O bien, despejando de aquí la xi, podemos ver que xi es una relación de alfa entre omega n, es decir, de la constante de amortiguamiento con respecto a la frecuencia natural no amortiguada. Pero si también comparamos esta ecuación descrita con el término alfa y omega d, si la comparamos, a ver, voy a hacerme un poquito para acá, esta otro poquito para acá, ahí está. Si la comparamos, déjenme ver si puedo poner. Vamos a poner esta otra, la primera que teníamos. A ver si logro acomodarlas. Esta y luego esta. Ahí estamos. Si ahora comparo
la ecuación de x dos puntos más 2 alfa x punto más alfa cuadrado omega b cuadrada x con nuestra ecuación de segundo grado general, pues podemos igual comparar y ver directamente que 2 alfa tiene que ser igual a b entre a, al coeficiente b entre el coeficiente a. Y ya veremos tantito más adelante cuáles son nuestros coeficientes dentro de nuestros sistemas físicos de segundo orden. Y de aquí, bueno, pues directamente podemos ver que alfa también la podemos ver como la relación de B entre 2A. Y omega n, de acá arriba, omega n cuadrado, pues tiene que ser igual a C entre A, o bien omega n igual a la raíz de C entre A. Y de aquí mismo, bueno, pues sí que es la relación de alfa entre omega n, pues va a quedar una relación de B entre 2 raíz de AC. Y particularmente, esta relación de B entre 2 veces la raíz de AC, veremos enseguida que B, nuestro coeficiente B, corresponde al coeficiente del elemento disipador. Y el coeficiente A y el coeficiente C corresponden a los elementos, a los coeficientes de los elementos almacenadores. Uno al almacenador de flujo y el otro al almacenador de esfuerzo. Entonces, finalmente, lo que podemos interpretar del factor de amortiguamiento relativo psi es pues un factor que nos compara o que nos relaciona a través de esta división. Acordémonos que la división es una relación. Pues lo que nos está diciendo entonces este factor de amortiguamiento relativo psi, pues es la relación, de hecho, por eso se llama factor de amortiguamiento relativo. Y lo que nos compara es la capacidad que tiene nuestro sistema físico de disipar energía con el término, con el coeficiente B, con respecto a la capacidad, por decir, promedio. Acordémonos que raíz de AC, este término también lo conocemos como un promedio geométrico. El promedio aritmético sería A más C entre 2. Este es un promedio geométrico, pero al final es una interpretación de la capacidad o de la cantidad o de la capacidad de almacenar energía que tiene nuestro sistema de segundo grado. Entonces, cuando hacemos la relación de B entre 2 raíz AC, pues lo que tenemos, esto es psi, lo que tenemos es pues la relación o la comparación de qué capacidad tiene nuestro sistema de disipar energía con respecto a la capacidad que tiene nuestro sistema de almacenar energía. Y este término es muy importante en los sistemas de segundo grado porque es el que nos va a decir a través de esta comparación si nuestro sistema de segundo grado, si la respuesta del sistema de segundo grado va a estar oscilando o va a estar permanentemente oscilando si no tuviéramos amortiguador, es decir, si no tenemos un elemento que disipe energía. La energía se va a estar brincando entre un almacenador y otro, pensando en un sistema mecánico, del resortito, estaríamos nada más convirtiendo energía cinética en energía potencial y ahí el sistema se quedaría oscilando permanentemente porque no hay quien la disipe. Cuando empezamos a tener disipación, pues vamos a tener cierta oscilación y eventualmente se va a quitar. Y cuando tengamos mucho mayor capacidad de disipar que de almacenar, pues veremos que el sistema no oscila. Y por ahí va a haber una condición en la que estos términos son iguales, por lo tanto, psi 1, pues se va a llamar precisamente la condición de amortiguamiento crítico.
Pero lo más importante, ahorita lo vamos a empezar a ver, lo más importante, bueno, pues de hecho ahí lo dice, condición de amortiguamiento crítico, lo más importante es el significado físico que nos da el factor de amortiguamiento relativo. Repito, el factor de amortiguamiento relativo nos compara la capacidad de disipar energía del sistema con la que tiene el sistema, con la capacidad de almacenar energía que tiene el sistema. Y eso también, pues al final, nos va a decir, por ejemplo, aquí la relación omega n, que es la relación de los dos elementos almacenadores de energía. Esta relación nos va a decir qué tan rápido se va a estar transmitiendo o transfiriendo la energía de un elemento a otro. Y eso va a ser, físicamente nos va a interpretar, pues qué tan rápido oscila nuestro sistema de segundo grado. Ya lo iremos viendo. Entonces, omega n, que es nuestra frecuencia natural de oscilación no amortiguada, como lo dice ahí, es la raíz de C entre A o entre C entre A, pues nos dice a través de los dos elementos que almacenan energía, C y A, pues nos dice qué tan rápido va a estar oscilando nuestro sistema. Entonces, lo importante, como lo comenté desde el principio del curso, es no nada más conocer las ecuaciones, sino tratar de entender qué nos dice cada uno de estos términos, para darle una interpretación física a la dinámica de los sistemas físicos. Por eso se llama así la materia. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, yo sé que ya lo repitió, pero no lo alcancé a notar bien. El del factor de amortiguamiento relativo compara la capacidad de almacenar energía en el sistema versus ¿qué? Versus la de arriba es de disipar. La de arriba es disipador, la capacidad de disipar, y la de abajo es de almacenar. Entonces, lo que nos dice el factor de amortiguamiento relativo es qué tanta capacidad tiene nuestro sistema de disipar la energía con respecto a la que tiene, almacenada, con respecto a la capacidad de almacenar energía. Gracias. Y bueno, pues, insisto, omega n nos compara la capacidad de los almacenadores de energía. Uno es el de esfuerzo, el otro es el de flujo, y en función de eso nos va a decir qué tan rápido se van a estar echando la energía uno al otro. En el sistema mecánico, pues es muy claro qué tan rápido se convierte energía cinética en energía potencial, y luego energía potencial en energía cinética, y ahí estamos convirtiendo la energía de uno al otro y va a estar oscilando. Esto nos dice qué tan rápido va a estar oscilando. Y luego ya el término omega D y el término alfa, pues el término alfa como tal, como su nombre lo indica, que también por ahí había puesto que en algunos textos lo conocemos como atenuación o constante de amortiguamiento real, y omega D, frecuencia natural amortiguada o frecuencia real. Bueno, pues veremos que cuando tenemos cierta capacidad de disipar, pues también nuestra frecuencia de oscilación, de oscilación no amortiguada. Recordemos que el término amortiguar tiene que ver con disipar. El amortiguador, el elemento amortiguador mecánico, es nuestro elemento que disipa. Entonces, cuando usamos ese término de frecuencia natural no amortiguada, nos referimos
Aquí, de hecho, es la frecuencia natural no amortiguada, solamente compara C con A, es decir, un almacenador con otro almacenador. Aquí es como si no hubiera disipador, por eso se llama no amortiguada. Y esto pues nos da, digamos, la condición extrema de la frecuencia de oscilación de nuestro sistema cuando no hay un elemento que disipe, que amortigüe. Y la omega D nos da la frecuencia real cuando ya existe el elemento que disipa y siempre va a ser ligeramente menor que nuestra frecuencia natural. De hecho, pues ahí se ve, ¿no? Omega D es igual a omega n por la raíz de 1 menos xi cuadrada. Entonces, pues ese término dentro de la raíz siempre va a ser un término menor a 1. Ya iremos viendo ya matemáticamente los detalles. Ahorita lo que me interesa es que empecemos a tratar de entender qué nos dice físicamente cada uno de estos términos. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? Vamos bien. Sí, por ahora todo bien. Hasta ahorita sí. Órale. Bueno, entonces. Bueno, pues esto es lo que les estaba diciendo. El factor de amortiguamiento relativo describe la relación entre la capacidad de disipar energía que tiene el sistema respecto a la capacidad de almacenamiento de energía. Donde, pues B, como veremos en algún ejemplo, pues es la constante del disipador. A y C tienen que ver con las constantes de los almacenadores. Es decir, acordémonos que eso tiene que ver con las propiedades físicas de nuestros elementos. Y a partir de Xi, podemos clasificar los sistemas de segundo orden como sistema no amortiguado u oscilatorio. Cuando Xi es igual a 0, eso significa, para que Xi sea igual a 0, significa que B tiene que ser igual a 0. O bien, otra forma de que Xi sea casi 0, pues es que A y C sean tan grandes que prácticamente pues no tenemos disipación. Entonces, o una de dos, o físicamente no existe disipación, o los almacenadores son tan grandes con respecto al disipador que pues prácticamente podemos despreciarlo y Xi lo hacemos 0. Entonces, cuando Xi es igual a 0, significa que el sistema no va a tener capacidad de disipar energía y por lo tanto solamente se va a estar convirtiendo la energía del almacenador de esfuerzo a energía de almacenador de flujo. Acordémonos que uno está relacionado con energía cinética y con el otro con energía potencial. Entonces, estaremos transformando la energía potencial en energía cinética y luego la cinética en potencial. Y ahí estamos uno al otro y eso va a hacer que el sistema se quede oscilando. Por eso, cuando Xi es igual a 0, se dice que nuestro sistema es un sistema oscilatorio o no amortiguado. Recordemos otra vez, amortiguado significa disipación. Entonces, si es no amortiguado, pues significa que no tiene ahí disipador y se va a quedar eternamente oscilando. En la realidad, pues un sistema físico no se queda eternamente oscilando porque siempre va a existir disipación en un sistema mecánico, pues a través de la fricción de los elementos mecánicos, a través de la fricción aerodinámica con el aire. Por eso es que si imaginémonos un péndulo, imaginémonos un péndulo que tenemos una masa m. De alguna manera lo jalo y la suelto.
Y ahí entonces va a estar, cuando lo jalo y lo pongo acá arriba, voy a tener energía potencial. En el momento que lo suelto, voy a tener transformación de energía potencial a energía cinética y va a empezar a acelerar y va a llegar un momento aquí abajo en el que la energía potencial es 0, pero tengo energía cinética y eso va a hacer que mi péndulo ahora siga hacia el otro lado, disminuyendo la energía cinética, se va a empezar a frenar, pero cada vez va a llegar más alto y ahora voy a tener energía potencial. Hasta que se frena, tengo energía cinética 0 y máxima energía potencial. Y ahora ahí viene de regreso. Y ahora va de regreso. Y ahí se va a quedar eternamente si no hay algo que lo frene. En la realidad, físicamente, pues sí hay algo que lo frene. Aquí pues debe haber un valero, debe haber algo que haga la articulación y pues eso tiene fricción. Aquí pues esta masa va a estar en en interacción con el aire y la fricción con el aire pues la va a ir frenando. Pero en realidad pues esa masa eventualmente se podría quedar ahí permanentemente. Entonces, Por ejemplo, en el vacío. mandé, Por ejemplo, en el vacío. por ejemplo, en el vacío, pues ahí teóricamente se queda eternamente siempre y cuando no tengamos fricción en este rodamiento. Entonces, acordémonos que nuestros modelos matemáticos desde el principio del curso, pues dijimos que son condiciones ideales. Entonces, pero como ingenieros tenemos que darle una interpretación física y tener claro que pues una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. Y lo que buscamos es que a través de los modelos más sencillos, pues nos den una idea muy cercana a lo que en realidad pasa, aunque siempre pues sabemos que hay ciertas diferencias, ciertos errores que tenemos que aprender a convivir con ellos los ingenieros, lo que no pasa muchas veces con los físicos y los matemáticos, para ello todo es muy preciso, pero en la ingeniería que tenemos que convivir con las cosas reales, pues tenemos claro que pues de los cálculos a la realidad siempre hay una pequeña diferencia. En los sistemas eléctricos, cuando hacemos un cálculo o un diseño, de repente nos aparece que, pues necesitas una resistencia de 1.34 ohms. Chis, ¿y eso dónde lo saco? Entonces ajusto lo más cercano y pues siempre va a haber diferencia entre el diseño, es decir, las matemáticas, y la realidad. Y lo mismo pasa con los mecanismos y con los sistemas hidráulicos y con todo. Bueno, entonces, cuando el 2, el sistema subamortiguado. El sistema subamortiguado es cuando Xi está entre 0 y 1. ¿Qué significa que Xi esté entre 0 y 1? A ver, ¿quién me dice qué significa que Xi esté entre 0 y 1? A partir de esta relación de aquí, ¿cómo tiene que ser B con respecto a 2 raíz de AC? Menor. Bueno, igual Menor. 1, menor para que esté entre 0 y 1. Entonces, si B es menor que 2 entre raíz de AC, que esto nos dice la capacidad de almacenar y B la capacidad de disipar, si B es menor nos dice, lo que nos está diciendo físicamente, pues es que nuestro sistema tiene menor capacidad de disipar energía que la que tiene de almacenar. Y se llama subamortiguado, porque ya veremos que en un sistema subamortiguado, pues el sistema, pensemos este péndulo que ya por ahí a lo mejor ya le ponemos aquí algo de fricción, pues el péndulo no se va a quedar oscilando permanentemente, va a empezar a oscilar, va a tener un máximo y luego va a llegar más abajo, más abajo, más abajo, hasta que finalmente se detiene. Es decir, pues va a estar oscilando hasta que finalmente se detiene. Se llama subamortiguado porque todavía estamos por debajo del
amortiguamiento crítico, es decir, cuando estos dos, cuando el numerador y el denominador son iguales. Entonces se llama subamortiguado porque tenemos menos capacidad de disipar que de almacenar. Y por lo tanto, pues va a alcanzar a oscilar un poquito. Y finalmente se va a detener. Y luego viene el caso cuando Xi es igual a 1. Cuando Xi es igual a 1, significa que el numerador tiene que ser igual que el denominador, lo cual significa que la capacidad de disipar es igual a la capacidad de almacenar. Y justo en ese instante, bueno, no en ese instante, en esa condición, justo en esa condición es cuando nuestro sistema ya no va a oscilar. Sería pensando en el péndulo, cuando yo lo suelto y en la condición precisa en la que se mueve, le transfiere, se convierte la energía potencial en energía cinética, y cuando llegó a la energía potencial igual a 0, también la cinética se hizo 0 porque se disipó, y ahí se detuvo. Ya. Justo en ese instante se detuvo, ya no va a llegar más allá y ya no va a oscilar. Y finalmente el sobreamortiguado, cuando Xi es mayor que 1, Xi mayor que 1 significa que el numerador tiene que ser mayor que el denominador, por lo tanto significa que tenemos más capacidad de disipar que de almacenar. Y ahí, pues ya, simple y sencillamente, también va a llegar hasta aquí, pero prácticamente, bueno, todavía, bueno, ya lo veremos, a lo mejor este no fue el mejor ejemplo, ya lo veremos con los ejemplos de un sistema mecánico, lo vemos más adelante. Y ahí en el sistema subamortiguado, pues veremos que ya se detiene muy, muy rápido. En términos de una función de tiempo, si este de acá arriba es el oscilatorio, este es el subamortiguado, el amortiguado, el críticamente amortiguado todavía alcanza a hacer algo así, se detiene, y el subamortiguado prácticamente se detiene mucho más rápido. Ya lo veremos con calmita, ahorita nada más es la explicación. Ok. Bueno, ¿dudas hasta aquí? El último es sobreamortiguado, ¿verdad, profe? El último es sobreamortiguado, hasta la palabra lo indica. ¿Qué significa sobreamortiguado? Pues sobre, que tiene más amortiguamiento. Amortiguamiento significa disipación, es decir, tiene más capacidad de disipar que de almacenar. Por eso se llama sobreamortiguado. Y en este caso que tenemos las 4 opciones, ¿cuál sería como la opción ideal para trabajar? O sea, ¿cuál sería el que estaríamos buscando? Ah, bueno, eso ya depende de procesos de diseño. Pensemos, por ejemplo, en un sistema de suspensión de un coche. Ahí, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que nos conviene? Que no esté oscilando, que amortigue, vaya. Que amortigue significa que disipe, pero ¿qué tanto? Porque también de eso depende muchas cosas. Imagínense que tiene mucha disipación. Entonces,
a la hora de pasar un tope, simple y sencillamente, el vehículo se va a sentir muy, muy duro, muy rígido, porque lo que va a hacer es como que ya, ¿no? No va a permitir, no va a ser esa suavidad que hace un subamortiguado, que oscila tantito y regresó. Y cuando un vehículo ya no le sirven los amortiguadores, pues más bien es demasiado suave y entonces pues ahí se queda oscilando. Entonces, hay desde luego parámetros y condiciones de diseño en una suspensión. Y lo típico es que, de hecho, pues los mecánicos luego así lo prueban, si los amortiguadores funcionan, empujan hacia abajo el coche y se hace así una ligera oscilación. Dicen, todavía están bien los amortiguadores. Si oscila 2 veces o 3, dice, ya hay que cambiarlos. De nuevos, prácticamente queda más o menos por ahí del término xi igual a 1, en donde prácticamente nada más hace esto. Entonces, ahí depende de lo que queramos físicamente. Para eso nos sirven las matemáticas, para poder calcular lo que va a pasar. ¿Dónde queremos? Pues es que eso ya depende, pues hasta de la misma pregunta. Eso depende de qué queremos. Habrá veces que nos conviene permitir cierta oscilación. Habrá veces que no. Veámoslos también, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Siguiendo con el ejemplo de la suspensión, un amortiguador de mayor capacidad de disipación, pues ese es un amortiguador más robusto, más grande, y por lo tanto va a ser más caro. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar los ingenieros a decidir y a definir, a ver, esto sería lo ideal. Bueno, pero ¿cuánto cuesta llegar a lo ideal? Ah, bueno, está muy caro. Entonces voy a dejar que oscile un poquito y de todos modos sigue muy cómodo y sigue funcionando y sigue disipando. Entonces, normalmente los procesos de diseño, como lo platicamos, creo que fue en la primera clase o en la segunda, son procesos iterativos. Para mí esto es lo ideal. Ok, ¿lo puedo lograr? ¿Cuánto cuesta lograrlo? Ah, bueno, ahora me regreso. No, es muy caro o no lo puedo lograr, pero puedo lograr hasta aquí. Lo analizo, lo vuelvo, modifico un poquito mis condiciones y mis objetivos. Y ahí estoy haciendo iteraciones entre a lo que quiero y lo que cuesta hasta llegar ahí a un equilibrio de decir, me sirve técnicamente y funciona económicamente. Entonces, la pregunta que me hiciste de cuál es lo ideal, bueno, pues depende para qué lo queramos. En este caso, pues lo que nos va a servir esto es poder, desde el punto de vista de análisis, decir, te va a amortiguar o va a oscilar 5 veces, o va a oscilar 3 ciclos, o va a oscilar un ciclo, o no va a oscilar. Y ya en función de nuestro diseño y nuestras necesidades, pues veremos qué es lo que más conviene. ¿Sí? Sí quedó, pues medio contestada la pregunta, pero sí quedó claro. Sí, muchas gracias. Ok, pensemos, o bueno, para tratar de explicar un poquito más este proceso, vamos a agarrar, creo que de lo más claro es el sistema masa resorte amortiguador, ese sistema mecánico. Entonces, vamos a tomar ahora un sistema de segundo grado, que es un poquito distinto al que hicimos en la clase pasada de nuestro sistema de primer grado. Aquí, en este, vamos a tener nuestro amortiguador. Vamos a tener un amortiguador. Vamos a tener nuestro resorte. Y aquí en el propio sistema vamos a tener también ya una masa. Y vamos a tener una fuerza externa de excitación. Y bueno, pues vamos a
Vamos a analizarlo. Vamos a generar nuestro modelo matemático de este sistema. Ya no me voy a ir tan lento para ir haciéndolo un poquito más rápido. Vamos a hacer, bueno, pues como siempre tenemos que generar nuestras variables, tenemos que plantear nuestras variables. Si tengo esta fuerza externa que jala, pues mi masa va a tener, la voy a recorrer un poquito para que la pueda escribir, pues va a tener una fuerza que se opone a nuestra excitación. Y lo mismo vamos a tener, esta va a ser la fuerza de la masa, Fm. Déjenme. Fm, Fb, y pues lo mismo va a pasar por nuestro resorte. Denme un segundito. Ok, y entonces, pues así como está esto, pues vamos a tener una velocidad de la masa, pues que va a estar contra nuestro punto fijo. Ahí está nuestra velocidad de la masa. Aquí va a estar nuestra velocidad del amortiguador y nuestra velocidad del resorte. Ahí están ya definidas todas las variables. Y entonces, pues simple y sencillamente, si nuestro, aquí lo tengo en la mano, por un lado nuestra ecuación, voy a escribir ya directamente las ecuaciones de interconexión. Vamos a ver las de los flujos, o bueno, pues las de las velocidades directamente. La velocidad, pues evidentemente nos dice que la velocidad podemos hacer una trayectoria cerrada por la velocidad de la masa y la velocidad del amortiguador. Otra la podemos hacer por la velocidad del amortiguador y la velocidad del resorte. Y pues físicamente es evidente que se ve que los tres están en paralelo. Y por lo tanto, pues simple y sencillamente la voy a escribir directamente, que las tres velocidades son iguales. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? Y la que nos dice realmente el modelo matemático, pues es la ecuación de interconexión de los flujos, de las fuerzas. Y ahí pues directamente lo que nos dice es que la fuerza de la masa más la fuerza del amortiguador más la fuerza del resorte, pues tienen que ser igual a mi fuerza externa, a mi excitación. O podemos escribir F de T menos FM menos FB menos FK igual a 0. Ya directamente la estoy escribiendo así. Yo espero que ya sea bastante claro y bastante obvio que llegamos a esta ecuación. Esta fuerza que va para acá, pues se opone FM, se opone FB y se opone FK. Y luego, pues a partir, no las escribí, pero a partir de nuestras ecuaciones constitutivas de los elementos, pues va a ser tan simple como que para la masa, pues lo que vamos a tener es que la fuerza es la masa por la aceleración. Supongamos que aquí está nuestra variable de referencia X.
para el amortiguador y para el resorte. Entonces, ahí está directamente nuestro sistema. Vamos a ponerlo con la terminología completa para que esté más formal. Es exactamente igual, no pasa nada. Ahí está nuestro modelo matemático de nuestro sistema. Y si pues eso lo comparamos con nuestra ecuación general de segundo grado, en la que teníamos que AX dos puntos más BX punto más CX igual a U de T. Bueno, pues de aquí directamente podemos ver que nuestro coeficiente A pues es la masa, nuestro coeficiente B pues en este caso coincidió que también es B, y nuestro coeficiente C es la constante del resorte. Y entonces, pues de aquí directamente, pues lo que decíamos que nuestra psi es B entre 2 raíz de AC, en términos de este sistema mecánico, pues se convierte en B del amortiguador entre 2 raíz de la masa por K. Entonces, aquí nos queda mucho más claro que M es la masa, que es uno de nuestros elementos almacenadores. La K es el otro elemento almacenador, el coeficiente del resorte. Y la B es el coeficiente del amortiguador. Y aquí queda muy claro que nuestra psi entonces pues nos dice la relación entre la capacidad de disipar energía de nuestro sistema mecánico contra el que tiene de almacenar energía. Ahí directamente pues nos está diciendo que este es el disipador. El disipador que en este caso es el amortiguador. Y estos de acá pues son los almacenadores. O sea, la masa y el resorte. Ahí está claramente. Y ahora sí. Profesor, ¿a la masa por qué ¿Qué? le corresponde una segunda derivada? ¿Perdón? ¿A la masa por qué va con una segunda derivada? ¿Cuál es la segunda ley de X. Newton? Ah, toda acción le corresponde a una reacción, pero en sentido inverso. No, esa es la tercera. La masa por aceleración. Masa por aceleración. La fuerza es igual a la masa por aceleración. Pues la segunda derivada de la posición es la aceleración, ¿no? Ah, sí. Eso. El disipador, su relación constitutiva nos dice que la fuerza en el disipador es la constante del amortiguador por la velocidad. Recordémonos que X punto es la velocidad. Y en un resorte,
nos dice que la fuerza en un resorte es K por la posición. Evidentemente, pues esto fue así directo, lo podemos sacar a través de todo nuestro proceso de modelado que hemos desarrollado y vamos a llegar a esta ecuación. Ya eso se los dejo de ejercicio a ustedes, porque ahorita ya, para irnos un poquito más rápido. Pero aquí directamente, bueno, pues se ve que en la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ok. A ver, ahora sí, pensemos físicamente. ¿Qué pasa o qué pasaría con este sistema si físicamente yo le quito el amortiguador y dejo nada más el resorte y la masa? ¿Qué va a pasar con el sistema? Y yo, pues lo excito, lo jalo y eventualmente lo suelto. No tengo el amortiguador. ¿Qué va a pasar? Pues se queda oscilando, ¿no? Vamos a tratar de explicarlo físicamente. ¿Qué es lo que hago cuando yo jalo por esta fuerza externa y bajo la masa? Físicamente, ¿qué le está pasando? Y aquí lo detengo. Aquí nada más lo jalé y aquí lo detuve. ¿Quién está almacenando energía? El resorte, porque lo estiré y a la hora de estirar creció la posición y por lo tanto aquí vamos a estar almacenando energía. ¿Y la masa va a estar almacenando energía? Yo lo tengo aquí detenida. Pues no, porque no tengo aceleración, está detenida. Y no tengo disipador. Quitemos este de aquí. No tengo disipador. Ahora lo suelto. ¿Qué va a pasar cuando lo suelte? Pues el resorte va a jalar a la masa hacia arriba, el resorte se va a empezar a regresar a su posición natural, entonces la energía potencial que teníamos en el resorte porque estaba estirado, pues cada vez se va a hacer menor porque la posición cada vez se va a hacer más chica. Pero a la hora de que lo jalo, la masa empieza a acelerar y empieza a acumular energía cinética. Y va a llegar un momento en el que el resorte ahora se comprimió y además la masa pues va a empezar a frenar hasta que se detiene, pero ahora el resorte está comprimido. Es más, si quieren, imaginémoslos el sistema para no meter en juego a la gravedad. Vamos a hacer este mismo sistema, pero horizontal. Vamos a hacer exactamente el mismo sistema, pero mejor en posición horizontal, para que no nos hagamos bolas y no metamos en juego a la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos y aquí está mi masa. Y es más, esta masa para que le ponemos unas rueditas. Ahí está. Unas rueditas que no tienen fricción. Ahí está. Para que no nos hagamos bolas ahorita con el tema de la gravedad. Ahí está. Y pues lo mismo. Esto no cambia. Aquí tenemos mi fuerza de reacción de la masa, mi fuerza de reacción del resorte, mi fuerza de reacción del amortiguador, mi velocidad del resorte, mi velocidad del amortiguador y evidentemente de aquí para acá de aquí para acá, vamos a ponerla hasta acá, pues voy a tener mi velocidad de
de la masa. Ahí está mi velocidad de la masa. O la podemos ver, pues entre esta y esta también podemos ver aquí mi velocidad de la masa, al fin que esto es mi punto de referencia estático. Ahí está, como queramos verlo. Ahí está, es lo mismo. Entonces, ahora sí, las ecuaciones siguen siendo las mismas. Entonces, regresemos a lo que estábamos. Jalo mi masa. No tenemos, primer ejemplo, no tenemos amortiguador. Jalo la masa, estiro el resorte, acumula energía porque la posición creció, la suelto, el resorte jala a la masa se acelera, pero llega el momento en el resorte que se comprime y a la hora de comprimir, pues otra vez acumula energía hasta que detiene a la masa y ahora el resorte, la masa se detiene, tiene energía cinética cero, el resorte se comprimió, tiene otra vez energía potencial y ahora, ¡pum!, se va a estirar y va a empujar a la masa. Y la masa ahora vuelve a tener energía cinética y el resorte llega a su posición cero, pero ahora la masa con energía cinética lo empieza a estirar y el resorte otra vez empieza a acumular energía potencial. Y así se va a estar eternamente porque no tenemos un amortiguador que disipe la energía. Y aquí tenemos unas rueditas ideales que no tienen fricción y no disipa energía. Entonces, pues claramente vemos que si no tenemos amortiguador, pues esto se va a quedar oscilando eternamente. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ok? Ok. Y bueno, pues a la hora que le pongamos, su amortiguador, pues el amortiguador es muy chiquito, pues eventualmente lo detendrá, va a estar oscilando un poquito y eventualmente lo detendrá. Si el amortiguador justo coincidimos con que 2 raíz de MK es igual a B, pues entonces justo lo vamos a estirar, lo vamos a soltar y ¡pum!, se va a detener, justo va a ser el instante. Y cuando el amortiguador es mucho más grande, se va a detener mucho más rápido y al final eventualmente llegará otra vez a su punto de equilibrio, pero va a ser mucho más, se va a tener mucho más rápido que en el caso de críticamente amortiguado. Entonces, pues básicamente esto es lo que espero haya quedado claro de cómo puede responder un sistema de segundo grado. Y lo mismo pasa con los sistemas eléctricos, lo mismo pasa con los sistemas hidráulicos, evidentemente, pues con los sistemas mecánicos rotacionales. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es el modelo externo porque es una ecuación diferencial de segundo grado. Entonces, este de aquí es nuestro modelo externo, que lo obtuve directamente, pero bien, podríamos haber hecho todo nuestro desarrollo completo y íbamos a obtener 2 ecuaciones diferenciales de primer grado para obtener nuestro modelo interno y de ahí brincar a nuestro modelo externo. También es pues totalmente claro que podemos llegar a eso. Es más, pues si quieren de una vez vamos a hacerlo.
A ver. Déjenme nada más rápidamente. A ver, si quieren, vamos a generar nuestro, de este lado, nuestro, bueno, aquí caben las constitutivas. Entonces, las relaciones constitutivas para la masa, para el amortiguador, y ya sabemos que este es 1 entre K. Las relaciones constitutivas de nuestros elementos. Para la masa, relaciones constitutivas o características. Nos dice que es la masa por la velocidad, por la sí, fuerza, la derivada, sí, correcto, por la velocidad de la masa. Ahí está. Bueno, vamos a ponerlo ya directamente ahí. PM, el momento es igual a la masa por la velocidad. En el caso del amortiguador, que es el disipador, pues ese directamente nos dice que la fuerza en el disipador es por dB. Y finalmente, la relación constitutiva o característica del resorte, pues nos dice que la posición del resorte por la fuerza en el resorte. Sí, correcto. Ahí está. De aquí derivamos esta no tiene. De aquí derivamos ahí están nuestras 3 relaciones constitutivas de los elementos, nuestras 2 relaciones dinámicas, puesto que este es disipador. Y entonces, pues a partir de nuestras 2 ecuaciones de interconexión, pues simple y sencillamente, pues de aquí sabemos que FM es P punto. Pues vamos a tener que P punto, si libro la mancha de luz, la voy a bajar tantito. PM punto, que es FM más FB. Bueno, y de aquí pues vamos directamente a saber que nuestro vector de estado es PM punto y XK punto, y por lo tanto, pues nuestro vector de estado es PM y XK. Entonces, en función de eso tenemos que dejar todo. Entonces tenemos PM punto más BDB más
xk igual a f de t. Pero yo sé que bb es bm y bm es 1 entre m por pm. Entonces, bm punto va a ser b por bm, pero bm es 1 entre, bueno, vamos a escribirlo para no perdernos. Entonces, directamente de aquí, mi primera ecuación diferencial ahí tenemos una primera ecuación diferencial de nuestro modelo interno. Y pues la segunda, pues debe salir de aquí. Ya usé BM igual a BB, pues me falta BB igual a BK. BB pues aquí BM igual a BK. Esto lo que nos dice es que, o bueno, está bien. BB igual a BK, esto lo que nos dice es que 1 entre M PM tiene que ser igual a BK, que es XK punto. O bien, pues XK punto igual a 1 entre M PM. O sea, que nuestro sistema que nuestro modelo interno será entonces la primera nos dice que es menos B entre M por PM menos K por XK, y la segunda nos dice que es 1 entre M por PM 0, y acá tiene 1 y 0. Ahí está nuestro modelo interno. Y bueno, pues esta de acá, esta X, pues podríamos dejarla como XK o XM, la que quisiéramos, puesto que al final los tres están en paralelo, y entonces podría ser cualquiera de las tres, por eso nada más la dejé en X. X es, de hecho, pues esto de aquí. Esto sería X. Puede ser XK, puede ser XM, puede ser XB. Ahí pues tendríamos que definir cuál es la variable de salida que nos interesa. Pero esta es X de T. Ahí está. Si es XK, pues ya directamente
De aquí tendríamos que desarrollar y de ahí podemos sacar nuestro modelo externo. Pero ahí están los dos modelos, el modelo interno en variables de estado y el modelo externo directamente. Aquí podría ser XK sin mayor problema o XM sin mayor problema. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esta de aquí. Porque acordémonos que el modelo interno tiene que ver con mi vector de variables de estado. Entonces yo tengo que encontrar una ecuación diferencial para mi variable de estado PM punto, y otra para mi variable de estado XK punto, en función de PM y XK. Entonces, para poder generar mi modelo interno en variables de estado. Pero bueno, de aquí, si ahora empezamos a trabajar con estas dos ecuaciones, PM, pues PM ya vemos que es MX punto, y va a quedar aquí BX punto, aquí está BX punto, y luego PM punto, pues directamente de aquí, PM punto es igual a la masa por BM punto, que es la aceleración, que es X2 puntos, y llegamos directamente a esta de acá. Entonces, ahí están los dos modelos, el interno o el externo. Ahorita nada más hice esto para que recordáramos y viéramos que a partir de nuestra metodología de encontrar el modelo interno, después podemos encontrar el modelo externo. En este ejemplo de segundo grado, pues es muy simple irnos directamente aquí a través de pues, la segunda ley de Newton. En otros no será tan directo, pero bueno, para este ejercicio, para este ejemplo es muy fácil y muy directo. De aquí sí ya recordamos que para a partir del modelo interno llegar al modelo externo, pues lo único que tenemos que hacer es combinar estas dos. Y como es un sistema de segundo grado, seguramente tendremos que derivar una de estas dos. Si yo derivo esta de aquí, pues directamente me va a decir que PM punto es igual a M por X2 puntos, que es esta de aquí, y ya de aquí sustituyendo, llego directo a esta de acá. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí lo ven cómo derivo esta y lo sustituyo aquí? Esta así como está, bueno, nada más despejo PM, lo sustituyo acá. Aquí ya tengo XK. Si quieren, pues pongamos XK para que quede ya directamente de este modelito. Y ya salió. Acordémonos que XK pues finalmente es XM y es XB porque están en paralelo de aquí. De aquí esto también nos dice que XK es igual a XB, es igual a XM y la podemos dejar como simple X. Ahí está. Bueno, eso nada más fue para que recordáramos y que viéramos que de la metodología que vimos en principios del curso, en la parte anterior, pues llegamos a ese modelo externo. Ok. Bueno, sigamos. Sigamos con nuestros sistemas de segundo orden. A ver, denme un segundito, nada más guardo esto. Ok. Ok.
Bueno, entonces no hay más dudas, más preguntas aquí. P es el momento y S pues es nuestra definición de la ecuación característica o constitutiva de la masa. Por eso es que saqué a relucir el momento. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, de ahí, de este modelo podemos sacar dos ecuaciones de segundo orden, ¿no? Que es según lo que habíamos visto al principio. ¿Pero por qué dos ecuaciones de segundo? No, dos ecuaciones de primero para obtener nuestro modelo interno de dos ecuaciones de primero para un sistema de segundo. O en el modelo externo, una sola ecuación de primer grado, una sola ecuación de segundo grado. ¿Sí? Modelo interno, dos ecuaciones de primer grado porque nuestro sistema es de segundo grado. Modelo externo, una sola ecuación de segundo grado. Bueno, me refería a una en términos de XK u otra en términos de PM. Aquí están, pero son de primer grado. No de segundo. O bueno, ya el modelo externo, pues depende qué es la variable que nos interesa. Podemos, en este caso, pues usé yo la posición, pero pues eventualmente podría decir, bueno, pues lo que me interesa saber es cómo evoluciona el momento de la masa. Bueno, pues tendríamos que a partir de eso expresar una ecuación de segundo grado en términos del momento, también se vale. O me interesa la velocidad del resorte, o me interesa la velocidad o la fuerza en el amortiguador, ¿no? Pues ahí ya depende cuál es la variable que nos interese conocer. Planteamos nuestra ecuación de modelo externo en función de esa ecuación, pero siempre va a ser una de segundo grado, el de modelo externo. Y el modelo interno, pues es este de aquí, dos ecuaciones diferenciales de primer grado en función de nuestras variables de estado. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, bueno, continuemos entonces. Entonces, pues si retomamos nuestra ecuación diferencial del sistema de segundo orden en términos de la xi, el factor de amortiguamiento relativo, y omega n, nuestra frecuencia natural o frecuencia natural no amortiguada, pues esta ecuación, que sería, bueno, pues no, en el caso de este ejemplo, pues sería esta ecuación de aquí, bueno, pues faltaría nada más normalizarla para que quede igual que esta de acá normalizada. Entonces quedaría x2 puntos de k más b entre m por x punto, más k entre m por x, más f entre m. Y entonces ya tendríamos nuestra expresada en esta forma. Y de ahí, bueno, pues retomemos nuestra ecuación diferencial de segundo orden generalizada. Vamos a trabajar con la generalizada. El ejemplo del sistema mecánico, bueno, pues lo quise hacer para que veamos cómo efectivamente los coeficientes A, B y C pues corresponden a los coeficientes del disipador en el numerador y de los almacenadores en el denominador. Entonces, bueno, regresemos entonces a nuestra ecuación general. Esta ecuación diferencial de segundo grado, pues dijimos que ese es el modelo de nuestro sistema físico, pero ese modelo pues no nos dice mucho hasta que no lo resolvamos. Lo mismo que pasó cuando vimos los sistemas de primer grado. Aquí está el modelo, pero ¿y
pues hasta que no resolvamos esta ecuación diferencial de segundo grado, pues no vamos a tener mucho mayor información de cómo va a ser la respuesta. Entonces, pues lo que sigue es, pues resolvamos entonces nuestra ecuación diferencial de segundo grado. Y la que voy a resolver, o bueno, les voy a poner ahí, es pues la generalizada, la ecuación general, para que pues podamos resolver. Esta en particular, pues tendríamos entonces que hacer Laplace y resolver vía Laplace. Es lo que voy a hacer, pero para la ecuación general. Entonces, de esa ecuación general en términos de xi y omega n, resolviendo vía la transformada de Laplace, bueno, pues el primer término, x dos puntos, la segunda derivada, pues la transformada de Laplace será s cuadrada xs menos s por la condición inicial menos la condición inicial de x punto. El segundo término, más 2 xi omega n por la transformada de Laplace de x punto, que es sxs, menos la condición inicial. Más omega n cuadrada por xs, igual a la transformada de Laplace de nuestra excitación o nuestra entrada, u de t se convierte en u de s. Y de ahí, pues como lo que nos permite Laplace es, pues ahora trabajar con álgebra, pues directamente xs se va a convertir en esta ecuación de aquí, donde el denominador se conoce como ecuación característica del sistema. Este denominador s cuadrada más 2 xi omega n es más omega n cuadrada igual a 0. Esto es la ecuación característica del sistema. El denominador igualado a 0 es la ecuación característica. Y esa es la que básicamente nos va a decir cómo responde nuestro sistema. Si nos damos cuenta en esa ecuación de xs, el numerador corresponde nada más a la excitación externa UDS y a las condiciones iniciales. Eso no nos dice nada desde el punto de vista respuesta dinámica del sistema. Nos dice cómo están las condiciones iniciales y nos dice cuál es la excitación. Y lo que nos dice o determina cuál es la respuesta dinámica del sistema va a ser el denominador, donde tenemos esa ecuación característica s cuadrada más 2 xi omega ns más omega n cuadrada. Y esa es la que vamos a tener que analizar para ver cuál va a ser la solución de la ecuación diferencial de segundo grado. Y esa es la que cuando la solucionemos, como veremos enseguida, pues en la solución vamos a tener términos de senos y cosenos cuando tenemos un sistema sin amortiguamiento o un sistema subamortiguado, y van a aparecer términos exponenciales como los que teníamos también en los de primer grado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, pues esta ecuación característica, evidentemente, pues también la podemos escribir en términos de alfa y omega d. Eventualmente usaremos una o eventualmente usaremos otra, dependiendo qué nos conviene más. Y bueno, pues nada más para recordar que también se puede escribir en términos de los coeficientes. Y aquí en realidad, pues yo lo escribiría más bien como s cuadrada más b entre as más c entre a. Pero bueno, al final es lo mismo. Vamos a trabajar con estas ecuaciones. ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas, no hay preguntas, bueno, pues seguimos entonces. Ok. Entonces,
resolviendo la ecuación característica, esta de aquí, pues es una ecuación de segundo grado, y pues simple y sencillamente, ¿cómo resolvemos una ecuación de segundo grado? Esa que está ahí. Claro, con la famosa chicharronera, ¿no? Entonces, con la fórmula general para la ecuación de segundo grado, pues sacamos o resolvemos, o bueno, como decimos, obtenemos las raíces de esa ecuación, y entonces, pues si hacemos la fórmula general de b cuadrada más menos raíz de, ¿qué era? Raíz de B al cuadrado. b cuadrada menos 4ac entre 2a, y trabajamos tantito con ello y lo simplificamos, pues vamos a llegar a estas raíces. Aquí el primer ejemplo pues es muy fácil, es menos b, que es 2 psi omega n, entre 2a, 2 por 1, 2, por eso quedó menos psi omega n. Y lo de la raíz, bueno, pues desarrollenla y verán que llegamos a esta expresión que tenemos aquí. Y aquí, a partir de esta expresión de las raíces, pues vamos a empezar a ver qué pasa para las distintas condiciones de nuestra XI, de nuestro factor de amortiguamiento relativo. Es decir, ¿qué pasa si el sistema es no amortiguado u oscilatorio? Xi va a ser 0, no tenemos amortiguamiento, B es 0, por lo tanto Xi es 0 y alfa es 0. Y si Xi es 0, pues simple y sencillamente nos dice que las raíces van a ser raíces imaginarias, que nos queda 0 más menos, Xi es 0, menos 1, raíz de menos 1 se vuelve en la J de nuestro número imaginario, J omega n. Y eso, raíces imaginarias, si las dibujamos en el plano real imaginario, pues significa que van a estar sobre el plano imaginario, porque tenemos la J, uno en más omega n y la otra en menos omega n. Y ya veremos más adelante que a la hora de solucionar la ecuación, pues nos va a quedar un sistema oscilatorio. En el caso del sistema subamortiguado, cuando Xi está entre 0 y 1, o B es menor que 2 raíz de AC, cuando Xi está entre 0 y 1, lo que vamos a tener es, bueno, este término Xi omega n, que también lo podemos escribir como alfa, y aquí vamos a tener que si Xi es menor que 1, este término, déjenme poner el otro, a ver dónde está. Aquí está. Ok, si Xi está entre 0 y 1, raíz de Xi cuadrada menos 1. Si Xi es menor que 1, el término de la raíz va a ser un término negativo. Por eso es que, pues ese término negativo lo sacamos como J, y esto lo volteamos y dejamos 1 menos Xi cuadrada para que tenga raíz tenga valor esta raíz, y por eso es que este término simple y sencillamente lo volteé y pusimos una J aquí afuera, porque cuando Xi es menor que 1, esto de aquí se vuelve negativo. Entonces, y este término de aquí, omega n, raíz de 1 menos Xi cuadrada, es, por definición, nuestra omega d. Por aquí teníamos omega d es igual a omega n por la raíz de 1 menos Xi cuadrada. Por lo tanto, las raíces van a estar en menos alfa. Alfa es Xi omega n, más menos J omega d. Y si eso lo dibujamos en el plano real imaginario, pues vamos a tener que una raíz es esta X,
está en menos alfa más omega d, y la otra raíz está en menos alfa menos j omega d. Entonces, estas son nuestras dos raíces. Y esto veremos que nos va a generar una respuesta subamortiguada. Va a oscilar un poquito y eventualmente se va a disipar la energía hasta que deje de oscilar. En el caso del sistema, lo que sigue, que es el sistema críticamente amortiguado, Xi es igual a 1. Cuando Xi es igual a 1, el término más menos omega n raíz cuadrada de xi cuadrada menos 1, esto se hace 0, y solamente nos queda, Xi es igual a 1, pues nos queda que las raíces son iguales a omega n. Es decir, tenemos raíces reales iguales en menos omega n, que en este caso también omega n va a ser igual a menos alfa, porque Xi es igual a 1. Y entonces las raíces ahora van a estar sobre el eje real en menos omega n. Y el tipo de respuesta, ya veremos más adelante, pues va a ser en el tiempo una respuesta de este estilo. Va a tener ahí un ligero intento de la oscilación, pero finalmente va a amortiguarse, va a disiparse la energía y no va a alcanzar a volverse negativo. Y es justo la condición en la que ya no oscila para nada. Y finalmente, en el sistema sobreamortiguado, Xi es mayor que 1, y bueno, pues ahí sí directamente, pues veremos que este término va a ser positivo, por lo tanto, vamos a tener términos reales. Aquí ya no va a haber término imaginario, y estos términos reales pues van a estar en menos alfa más menos omega n raíz de xi cuadrada menos 1. Es decir, estas raíces van a estar sobre el eje real, uno más negativo que alfa y otro ligeramente más positivo que alfa, siendo negativos. Normalmente alfa es mayor que omega n raíz de xi cuadrada menos 1. Y aquí lo que podemos retomar de esto que acabamos de ver, para el primer caso, las raíces empezaron sobre el eje imaginario, después se fueron a parte real y parte imaginaria del lado negativo real, después se fueron a solo parte real iguales y después se separaron sobre el eje real. Y a esta evolución de las raíces es lo que conocemos como el lugar geométrico de las raíces. Es decir, en general podemos escribir las raíces S1 y S2, las podemos graficar en el plano complejo como, pues a partir de omega D, omega n, xi, alfa, pues lo podemos escribir o lo podemos representar de esta manera, graficando la evolución de cómo se mueven las raíces del sistema conforme aumenta o disminuye la capacidad de disipar energía en el sistema respecto a la capacidad de almacenamiento, es decir, de cómo evoluciona nuestra Xi, nuestro factor de amortiguamiento relativo, pues podemos ver que puede evolucionar para Xi muy grande, empieza en el eje real, mientras más chiquito se hace, se juntan y luego empiezan a moverse en una semicircunferencia hasta llegar al eje imaginario. Entonces, déjenme retomar este lugar geométrico de las raíces para concluir algo importante. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Todo bien. Entonces, voy a retomar este lugar geométrico de las raíces, la parte real y la parte imaginaria. Voy a empezar cuando Xi es mayor que 1, es decir, cuando tenemos más capacidad de disipar energía que de almacenarla. Cuando Xi es mayor que 1, dijimos, pues hay una raíz por acá y otra por aquí, y aquí en medio está mi alfa. Veremos que estas raíces, cuando entren a los cursos de control, estas raíces son los famosos polos del sistema. Eso ya lo verán en las materias de control. Y luego, esto es cuando Xi es mayor que 1. Luego, cuando Xi es igual a 1, estas raíces se mueven para acá y las dos quedan aquí en Xi igual a 1. Xi igual a 1 significa tenemos un poquito menos capacidad de disipar que de almacenar. Tenemos la misma, de hecho. Y luego hacemos Xi todavía un poco más chiquito, menor que 1, pero mayor que 0. Y las raíces van a estar pues por aquí en esta semicircunferencia. Conforme lo vamos haciendo más chiquito, pues nos vamos moviendo en este sentido de ese semicírculo. Hasta que finalmente, cuando no tenemos disipación, nos ponemos en el eje imaginario y el sistema ahí se va a quedar oscilando eternamente. En lugar del geométrico de las raíces, cuando lleguen a la materia de control, nos dice más cosas. Si se fijan, aquí todos estamos trabajando del lado izquierdo, del lado negativo del eje real, de aquí para acá. Y esto... Profesor, pero esa representación nosotros solo la vamos a poder observar matemáticamente, ¿no? O sea, realmente en el mundo físico no vamos a tener cómo medirlas, ¿o sí? No, pues realmente para eso usamos las matemáticas, para poder sacar más información de lo que pasa de nuestro sistema físico. Nos vamos a las matemáticas y podemos trabajar con esas matemáticas dándole un sistema, una interpretación física. Y esa interpretación física justamente es la que ahorita estaba por decir, cuando estas matemáticas nos dicen que nuestras raíces están del lado izquierdo, se llama un sistema, por ahí lo puse, sistema estable. Sistema estable. Un sistema estable significa que de la energía que tenemos, pues lo peor que puede pasar es que nuestro sistema ahí se quede oscilando. Y no va a pasar nada, ahí va a estar oscilando. Si tenemos capacidad de disipar energía, pues eventualmente se va a detener el sistema y ya se detuvo y muy bonito. El problema es que también hay condiciones en nuestros sistemas físicos donde matemáticamente este análisis nos lleva a que estas raíces o polos del sistema se van del lado positivo de la parte real y se vuelve un sistema inestable. ¿Qué es un sistema inestable en un sistema físico? De este lado, así como empecé con Xi mayor que 1, Xi igual a 1, Xi entre 0 y 1 y Xi igual a 0, pues dijimos que teníamos un sistema que rápidamente se frenaba, un sistema que justamente se frenaba, un sistema que alcanzaba a oscilar y se frenaba, y un sistema que se queda oscilando cuando Xi es igual a 0. Cuando nos pasamos del lado inestable,
¿qué creen que le va a pasar al sistema? ¿Qué seguiría en esta tendencia? Aquí se frenó muy rápido, aquí se frena exactamente sin que oscile, aquí ya oscila un poquito y se detiene, y aquí se queda oscilando permanentemente. ¿Qué seguiría en esa lógica? ¿Se volvería inestable? Que ¿Y cómo acelerara, sería esta grafiquita? que no se detuviera, que no aumentara incluso. Deja que no se detenga, que Es que no se empiece a limita. aumentar la oscilación. ¿Y cuándo creen que se va a detener esa oscilación? Hasta que se destruya el sistema. Hasta que se destruye el sistema. Y esto es una interpretación física y es una realidad física. Eso, algo de esto le pasó a los edificios del sismo del 85 en la Ciudad de México. Esto se vuelve, ya lo verán en control, cuando tenemos ahí una resonancia, por ejemplo. Imagínense un edificio, cualquier estructura, cualquier sistema físico, si un edificio yo le muevo el piso como en un temblor, nada más lo muevo así y pues se va a quedar oscilando hasta que finalmente se detiene, o sea, un sistema subamortiguado. Pero imagínense que además ahora lo excito y queda oscilando. Y justo le atinó la frecuencia de oscilación, de excitación del temblor, le atinó a la frecuencia de oscilación del edificio. Entonces le pegué y justamente cuando llegó aquí, le volví a pegar y cuando llegó aquí, le volví a pegar. ¿Y qué le pasó a los edificios de entre 4 y 8 pisos? Pues se cayeron porque llegó a una zona de oscilación inestable. Y así como le pasaba eso a los edificios, ahí tengo en mi laboratorio metidos unos motores eléctricos de corriente directa, que hay ciertos tipos de motores de corriente directa que pueden llegar a una condición de trabajo entre que se autoexcitan, aunque yo ya lo desconecté y trae energía cinética ahí, y trae magnetismo remanente, y si no hay un elemento que disipe, aquí ya no tenemos disipación, o tenemos muy poquitita. Acá no solo no tenemos disipación, sino que además de alguna manera hay algo que le está metiendo más energía y más energía y más energía, hasta que lo único que lo detiene, pues es que se destruyan. Y ahí tengo unos motores eléctricos que justamente le pasó eso. Ya no estaban conectados, pero seguían girando y cada vez aumentaba más su velocidad sin estar conectados por una autoexcitación, porque no había nada que lo detuviera. No estaba conectado ningún freno, nada, ninguna carga mecánica. Y entonces más y más y más y más y más hasta que el rotor tronó. Entonces, esto se los platico, aunque no es tema como tal ya de el alcance de este curso, pero esto lo van a ver en sistemas de control y parte propiamente de esta evolución de los sistemas que ya tienen almacenadores de energía. Si no tenemos una disipación y encima además tenemos una retroalimentación positiva, cada vez puede crecer más y más y más y más y más hasta que truene. Y entonces efectivamente este es un análisis matemático, pero que nos lleva a realidades físicas que pueden ser catastróficas. Por eso es importante dominar nuestras técnicas de análisis matemático y darle un sentido físico a todos estos análisis matemáticos. No nada más son matemáticas por matemáticas, eso dejémoselos a los matemáticos. Y nosotros enfoquémonos en la parte de interpretación física. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Por ahora todo bien, profesor. Sí, todo Ok. bien. Bueno, pues aquí le cortamos hoy, prácticamente son ya las 8.
Y bueno, pues continuaremos la próxima clase con estas ecuaciones para llegar propiamente a la solución de nuestra ecuación diferencial de segundo grado bajo las cuatro condiciones: oscilatorio, subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado, para tener la solución matemática de nuestro sistema y poder entonces sí tener una expresión matemática que nos representa la evolución dinámica de nuestro sistema de segundo grado en función de esa relación de energía disipada con respecto a capacidad de energía almacenada. Si no hay más preguntas, pues nos vemos el jueves. Gracias, profesor. Luego. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Sale. Todo, profe. Bye. Tenga buena noche. Igualmente.